Ser podcast. Numeral, viva la numeración. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa o menstruación? Numeral, viva la numeración. Hoy no lo ha tenido fácil porque todo esto es peatonal para aparcar el bibliobús a las puertas de este Pazo de Fonseca en Santiago de Compostela, pero ya está con nosotros nuestro bibliotecario de los viernes, Antonio Martínez Asensio. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nada, muy bien, he venido por la calle Rosalía de Castro con criterio. Hombre, es que tú no puedes venir por otra calle. Luego ha empeorado un poco, pero bueno. No puedes pedir por otra calle. Exacto. Lo de presentarte en público con fondo musical de Pavo Real de José Luis Rodríguez el Puma, yo no lo vi venir. Aunque también te voy a decir una cosa, que con tu voz y con tu pelo también podrías cantarla. Yo de haberlo sabido me hubiera echado un poco de laca y hubiera venido en el Puma totalmente. Pero bueno, la verdad es que mira, nos viene muy bien porque este tema del Puma se publicó y sonó por primera vez en 1981, justo el año que llegaban desde Galicia a Venezuela los padres de la protagonista de nuestra novela de hoy, La Edad Infinita. Pero antes de hablar de ella, me gustaría que escucharas la voz poética de su autora, Míriam Reyes. Adelante, Míriam. Desnuda como una cinta, te ofrezco la oscuridad del nudo. Te ofrezco la oscuridad del nudo con el que me sujeto a mí misma, al mástil de mí misma, contra las perturbaciones del equilibrio. He olvidado mucho, pero recuerdo que dije: la oscuridad es mía y viviré con ambas mientras me quede luz. Lo dije con la boca llena de agua, hace años y años, cuando no era exactamente esta que ahora se ofrece, ni era completamente otra. Lo dije a una persona y a otra persona, y a ninguna persona o a mí misma. Dentro de la oscuridad del nudo, con la boca llena de agua por un golpe de mar. A golpes de mar se desanclan las palabras de la boca que dice: veo con conciencia de límite y de horizonte, no sin frustración y maravilla. Sé que tengo fiebre porque siento la piel ardiendo del costado de la carne, bajo la conciencia, donde buceo y me introduzco a mí misma, donde mastico la posibilidad de flotar y la de hundirme, de uno a otro lado de la boca, hasta tragarlas. ¡Buah! Me lo voy a poner en bucle. ¡Qué maravilla, por favor! Os presento a Míriam Reyes, gallega venezolana de Ourense, que hoy nos presenta su primera novela, La Edad Infinita, que ha editado la editorial Tránsito, pero que el mismo año que presenta su primera novela ha sido galardonada nada menos que con el Premio Nacional de Poesía por su poemario Con, que ha editado La Bella Varsovia. Míriam, muy buenos días. Muy buenos días, Ángel. Qué gusto escucharte, por favor. Estoy por decir... O sea, léelo todo. Oye, el tránsito de la poesía a la prosa, a la novela, ¿qué sensaciones te ha provocado? Bueno, ha sido difícil, aunque ha sido algo que siempre he querido hacer, en realidad. Es decir, desde niña tenía como el deseo de contar historias, pero me daba siempre con un muro, y yo creo que tiene que ver porque mi manera de ver el mundo quizás no es la manera que uno espera de la narrativa, ¿no? Sí. Se acerca más a esa mirada poética que sintetiza, destila, relaciona muchas cosas al mismo tiempo, trabaja más con el misterio, con lo no dicho, ¿no? Y bueno, como que no veía que no era capaz de, no lo conseguía, y yo creo que lo he intentado una vez por década. Pero, o sea, que no es tanto, ¿no? Pues, digamos, sí, lo intenté de niña, digamos, a los 10 años, por ahí, luego a los 20, luego a los 30, no exactamente en el principio de la década, ¿no? Sí. Y finalmente, pues esta vez, que esta novela cuya escritura ya con conciencia de lo que estaba haciendo comenzó en 2020, Pues esta vez lo he conseguido. Pero entonces ya no vas a seguir por ahí, vas a seguir con tu poesía, no, o esperamos 10 años la próxima más. década. Vamos a esperar 10 años. Claro.
Claro, la próxima década le va a tocar. Porque estamos, además lo he destacado antes Antonio, ante una poeta que tiene una larguísima trayectoria que ha culminado ahora con el Premio Nacional. Sí, o sea, tiene muchísima bibliografía: Espejo Negro, Bella Durmiente, Haz lo que te digo, Desaojos, Pensado en frío, Sardiña, Extraña de estar viva. Bueno, una poesía conceptual de la experiencia íntima y que reflexiona mucho sobre la identidad. Nos acompaña una gran poeta y nace una gran novelista. Este es un librazo muy poético. Este es un librazo, La Edad Infinita, de Míriam Reyes. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta empezamos a leerlo con todos ustedes. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Tengo 8 años. Con las pupilas dilatadas imagino lo que leo en los libros. ¿Había todo esto en el lugar del que procedo y nadie me lo enseñó? ¿Procedo de un país? Seguro que no. Procedo de la casa de mis abuelos, de un cuarto sin ascensor en un pequeño edificio de protección oficial frente a la estación de San Francisco. De esos de 60 metros cuadrados. O tampoco. Más bien procedo del espacio que esos cuerpos abrían para mí. No de la casa, sino del abrazo de los abuelos. Ahí tenía yo mi lugar antes de conocerte. Este fragmento que acaban de escuchar es de La Edad Infinita, que está publicada en Tránsito, que es la primera novela de la poeta y Premio Nacional de Poesía 2025 Míriam Reyes. Antonio, ¿por qué has elegido esta novela? Bueno, pues es una novela que habla de la familia. Me interesa mucho la pertenencia, pero también cuenta muy bien algo que me interesa mucho, que es el proceso de crecimiento de una niña, de una mujer, y su proceso de educación emocional. Es una novela, La Edad Infinita, que parte de Galicia, de Ourense. Ahí nace la niña protagonista que migra a Venezuela a los 8 años, donde ahí la estaban esperando sus padres, que se fueron antes. Míriam, no es una novela autobiográfica, pero el viaje de ida y vuelta de la protagonista, ¿tú también lo viviste de alguna manera? Sí, claro, yo también viví ese viaje. Es decir, la novela yo la quiero presentar como una ficción, porque quería la libertad de la ficción a la hora de escribirla. Pero parte, por supuesto, de mi experiencia personal. No estoy hablando de cosas que no conozca, ¿no? Justamente trabajo el arco temporal en el que yo viví allá. Trabajo, digamos, las edades coinciden, ¿no? Hay una serie de cuestiones que están ahí, ¿no? Y yo formaba parte de esa comunidad, por ejemplo, de migración de la que hablo, ¿no? Y algunas experiencias sí las compartes, no solo el viaje de ida y vuelta. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que eso no nos vamos a poner aquí a desmenuzar, que sí, que no, que yo quería tener esa libertad de la ficción precisamente para no estar tan apegada al dato, aunque en toda la parte, digamos, donde hablo más del país y me refiero a acontecimientos concretos, sí que hay un apego, por supuesto, por los datos, ¿no? Las fechas, cuestiones que ocurrieron en el país. Y hablábamos antes de que hablamos de la pertenencia. Claro, o sea, hay una búsqueda de dónde soy yo. Soy del abrazo de mis abuelos, soy de Venezuela, soy de España, soy de mis padres, ¿no? Está esa búsqueda de la niña, ¿no? Que no sabe de quién es, ¿no? Sí, yo creo que eso le sucede a toda persona que ha migrado, porque, sobre todo, cuanto más pequeña lo haces, ¿no? Porque la identidad se fragmenta en ese momento. Además, pues en ese caso, que en eso coincido con la protagonista, con 8 años, que realmente qué tanto se ha formado tu identidad y de qué manera. Probablemente se ha formado en toda una etapa inconsciente, ¿no? En una etapa que no acabas de recordar, pero que te forma, porque ya sabemos que los primeros años de vida son fundamentales. Sin embargo, no tenemos memoria de ellos, excepto algunas personas que sí que dicen que recuerdan cosas de cuando tenían 3 años, por ejemplo. Yo no tengo recuerdos de cuando tenía 3 años, que sea consciente, por ejemplo, ¿no? El choque más brutal quizá es no encontrar en los padres que la reciben allí el calor que tenía en los abuelos que deja. Sí, claro, eso es un gran choque, y eso también sucede mucho con la migración, porque lo que pasa con los migrantes es que están buscándose la vida y tienen muchísimo trabajo. Una madre que trabaja una barbaridad. Entonces, realmente no tienen ese tiempo. Luego ya van las
personalidades y los tipos de padres que hay, ¿no? De más atentos, menos atentos, más cariñosos, menos cariñosos. Pero hay una realidad que es esa y es una cuestión de tiempo. Y en el momento, por supuesto, los niños no entienden eso, no lo pueden entender. Claro, porque además vienen de un sitio donde eran el centro prácticamente. Claro, eran el centro, por supuesto que sí, con los abuelos. Sabemos lo que sucede con los abuelos, ¿no? Que sobre todo cuando están retirados, ¿no? Que tienen todo el tiempo del mundo, están en otro momento vital, ¿no? A mí me ha hecho mucha gracia, un poco, bueno, gracia, entiéndeme, pero esa imagen que tienen los padres cuando emigran de vamos a hacer dinero, vamos, y sin embargo llegan a un país que cada vez está peor, cada vez va peor, y al revés, lejos de hacer dinero, lo que se van es hundiendo con Venezuela, ¿no? Sí, eso, bueno, por lo general el deseo depende de la situación del país del que partas, ¿no? En el caso de Galicia hay una larga historia de migración y está muy relacionada sobre todo con la pobreza, ¿no? con la necesidad, quitando toda la época pues, de dictadura, ¿no? Que ya son otros motivos también. Pero la historia de Galicia es muy larga. Y en este caso es justo ya en ese momento en el que España va a empezar a remontar, y va a empezar a remontar económicamente, y va a empezar a ser otro país, ¿no? Pero claro, no todo el mundo tiene la visión. Sí. Es que cuando las cosas suceden en el momento, y eso es algo que también se habla en la novela, ¿no? Lo difícil que es ver hacia el futuro, ver con perspectiva. Sí, exactamente. Se van un poco en el mejor momento y llegan allí en el peor momento. Pero tú conviertes, y por esto que está diciendo Antonio, tú conviertes a Venezuela en un personaje. Sí que lo hago, porque también había un deseo de hablar con ella, había un deseo real de hablar con ella, ya personal mío, ¿no? Porque para mí, los problemas de identidad que aparecen allí también son problemas de identidad que tengo yo, en ese sentido, ¿no? No exactamente igual, por supuesto, pero que hay toda una cuestión, y ahí en la distancia yo siento un gran agradecimiento, porque me hizo la persona que soy. Claro. Mejor o peor, ese hecho me hizo la persona que soy, y ese país me hizo la persona que soy. Decía Vargas Llosa, preguntaba cuándo se jodió Perú. Bueno, ¿cuándo se jodió Venezuela? Porque tú cuentas esa caída de Venezuela, por supuesto, muchísimo antes de Chávez, años 80, en el que el país se va al garete, ¿no? Sí, comienza, claro, porque todo es un proceso, nada sucede de un momento para otro. Entonces, ese proceso empieza, y esa casualidad a mí me vuelve loca, y por eso me vuelvo loca escribiendo esto, ¿no? Empieza en el 83 con el Viernes Negro, que es la caída, la devaluación por primera vez del bolívar, que era una moneda muy estable porque la estaban aguantando, ¿no? Entonces había muchísima bonanza antes, era muy famoso el dicho típico de los venezolanos: se iban a comprar a Miami y decían "está barato, dame dos", ¿no? Sí. Y claro, cómo se dio la vuelta a la tortilla, y también piensas, bueno, cómo se llegó al punto en el que se está ahora, que ya es una cuestión, tremenda, ¿no? Entonces, un poco lo que es la crisis económica comienza allí, y trae muchas cosas consigo, y tiene que ver pues con muchas malas decisiones, también con mucha injerencia, por supuesto, de internacional, porque hay mucha riqueza en Venezuela y se desea, se codicia, ¿no? Hay también algo ahí entre la violencia. Hay una relación entre el personaje de la niña y Venezuela, donde hay unas violencias que se ejercen por ese deseo hacia esas riquezas, digamos, que tienen cada una, ¿no? Esta temporada hemos hablado de Venezuela en más de una ocasión en esta sección, porque recorrimos Venezuela del siglo XX con la novela El sueño del jaguar, del francés venezolano Miguel Bonnefoy, y ahora con La edad infinita de Miriam Reyes. Seguimos leyendo. ¿Cómo pasó todo tan rápido? Realmente me di prisa. Apúrate, apúrate, me decías, y yo me apuré. Te seguí con los ojos abiertos en la noche y con los ojos cerrados a plena luz del día. No me hablabas con voz humana, pero entendía perfectamente lo que me pedías. Estaba conectada a ti como una boca al pezón que la amamanta. Dejé a la otra bien lejos, lejos en una dimensión interior. Dejé tan atrás, tan abajo a la niña, que casi no entiendo de dónde salí yo,
¿Qué clase de criatura soy? Una niña que siempre está sola, por lo que decía antes Miriam, porque los inmigrantes se van precisamente para ganar dinero, más allá de las personalidades de cada uno. Luego se hace adolescente, se convierte en mayor de edad y se convierte en una criatura que nada tiene que ver con los padres ni con lo que fue antes de llegar. Y a mí hay una cosa que me gusta mucho del libro, que es esa obsesión, sobre todo al principio, de perder el recuerdo de dónde vienes. De que se te difumine el recuerdo de los abuelos. Es una manera de, pues una estrategia de supervivencia, me parece a mí, ¿no? Porque si no sueltas, no puedes continuar el camino con todo ese peso, ¿no? Y además sucede, quieras o no, a no ser que lo estés alimentando continuamente, y es más doloroso sentir esa ausencia continua que ir como diciendo, bueno, esto ya no existe, esto ya no es. Sí. Otra cosa que me ha encantado es una reflexión que haces sobre el concepto del progreso. Para los padres, por supuesto, sí. El progreso es ganar más dinero, progresar. Sin embargo, para la niña, y es verdad, el progreso es intelectual, es moral, es emocional, ¿no? Ese progreso en el que la niña trabaja y que no tiene nada que ver con la economía, ¿no? Sí, y eso se podría trasladar a la sociedad contemporánea, ¿no? Claro. Desde, no solamente la contemporánea, ya llevamos unos cuantos siglos en eso. Y creo que es un problema, no sé cómo se puede solucionar, pero creo que es un problema que nos centremos tanto en los bienes materiales. Claro. Hablas del reinado del padre con doble R, que yo primero, la primera vez que lo vi pensé, se les ha colado una errata. Y luego ya empecé hasta a decir, que lo fui entendiendo. El reinado. ¿Qué quieres ahí poner el acento? ¿En qué quieres poner el acento? Sí, bueno, eso tiene muchas lecturas. Por un lado, yo juraría, ahora no tengo la fuente, que en todas esas millones de lecturas que hice de documentos antiguos de la época de la colonia, etcétera, me encontré ese rey ahí, ¿no? Me lo encontré con doble R. Pero es verdad que nunca fue norma, nunca fue norma en el castellano utilizar la doble R de principio, pero sí que podía haber erratas. Eso por un lado. Por otro lado, estaba esa forma de enfatizar, ¿no? De enfatizar ese poder. ¿no? Así lo interpreté yo. Sí, es un énfasis de ese poder y también con un poquito de burla, por supuesto, ¿no? Es un énfasis y es irónico al mismo tiempo. Y una cosa que me dijeron en una presentación y que me gustó mucho es que lo habían entendido como lo escribía la niña, porque al escucharlo así, con ese énfasis, la niña lo escribía hacia el fallo de ortográfico. esa manera, exactamente. Entonces, bueno, yo creo que tiene muchas posibilidades de lectura ese rey. Pienso muchas veces en cosas misteriosas, mensajes cifrados que encontraba en los libros de cálculo, como que para asegurarnos de que estamos en el camino correcto, necesitamos tener una clara comprensión del significado de la palabra límite. El límite es algo que está entre dos cosas. Siempre es una aproximación y además es un concepto primordial para resolver muchos problemas. Dicen que durante la infancia estamos continuamente poniendo a prueba los límites de los demás y los nuestros, y que llega una edad en la que nos creemos capaces de todo. Se llama juventud. Estaba en esa edad cuando tomé la decisión. Ojalá se te acabe la mirada constante. La edad infinita de Miriam Reyes, en Tránsito, que ha sido nuestro libro de la semana. Es el debut en la novela de una gran poeta que este año 2025 ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía por su poemario Con, que está en este caso en la bella Varsovia. Lo que no sabe Miriam, o igual sí, es que para que entre tu libro en la biblioteca nos tienes que donar otro. Ah, por supuesto, claro que sí, he traído un libro, claro que sí, claro que sí. Uno que no sea tuyo, ¿eh? Sí, vale. Uno que no sea mío. Tengo que decir que me costó mucho escoger porque me cuesta escoger en general. Exacto. En general, el tener que escoger algo para mí es un sufrimiento. Y bueno, entre las prisas y todo pensaba, pero ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Y hay un autor que me ha acompañado desde muy joven, que empecé a estudiar en la Universidad Central de Venezuela y que a lo largo de los años ha ido coincidiendo, que he ido haciendo cosas con él, digamos, ¿no? O cosas relacionadas con él, que es Albert Camus. Y ahí, por pensar en el libro como volumen, está el primer volumen de sus obras reunidas, que es maravilloso porque además allí se va a encontrar
la persona de todo, o sea, el único género que no cultiva es la poesía, precisamente, pero ahí tenemos ensayo, tenemos cuento, tenemos novela y tenemos teatro. Estupendo. Además, para no elegir, obras, mejor sí. unas obras completas, ¿no? Venga. No, solo Como tomo no quiero uno. A elegir. ver. Parece gallega, parece gallega. Las obras completas, para no elegir uno. Primer volumen de las obras completas de Albert Camus, que está editado por Aguilar, que es el libro que nos dona también Miriam, junto con La Edad Infinita. ¿Y en un libro una hora? Pues esta La semana? hoja roja de Miguel Delibes. La hoja roja es esa hojita que te sale cuando solo te quedan 5 papelillos en el librito de papel de fumar. Sale la hoja roja y te quedan significa solo te quedan 5. Y entonces es un poco No te puedes separar tú de Delibes. Es verdad, un símbolo sobre el poco tiempo que queda. Pues una novela sobre un jubilado y sobre la soledad. Miriam Reyes, La Edad Infinita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Ángel. gusto hablar Muchísimas contigo. gracias, Antonio. Ha sido un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.